Bien, chicos, aquí por ejemplo, tengamos en cuenta que tenemos las valencias de los metales. Todos estos son los elementos metales, estos son los no metales, ¿ok? Y recordemos que ustedes están dentro de las funciones inorgánicas. Y dentro de las funciones inorgánicas tenemos diferentes tipos de compuesto. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de un compuesto básico, cuando me dicen compuesto básico, yo tengo que tomar en cuenta que un compuesto básico es aquel compuesto que tiene de componentes un metal más el oxígeno, tomando en cuenta que su fórmula general se va a basar en lo siguiente. Primero voy a colocar el metal, este M hace la representación de un metal, ¿ok? Ese metal le va a pasar su valencia al oxígeno y el oxígeno le pasa la valencia al metal. Un claro ejemplo es, por ejemplo, trabajamos como metal cualquiera de estos. Empecemos con el litio, ¿no? En vez de colocar M le vamos a colocar Li, el litio. Y con el oxígeno, evidentemente. El litio le pasa la valencia al oxígeno, como el litio tiene valencia 1, entonces quedaría tal cual, no se coloca. Y el oxígeno le pasa la valencia que vendría a ser el 2. Entonces ahí tenemos el óxido lítico. ¿Ok? Bien, en este caso hemos trabajado un óxido básico, que es la composición de un metal más el oxígeno. De la misma forma, este tipo de compuesto decimos que es un compuesto binario porque solamente están dos componentes. Ahora, también tenemos los famosos óxidos ácidos o los anhídridos, que es la composición de un no metal más el oxígeno. Evidentemente, esta composición se desplaza de la siguiente forma. Su fórmula general está establecida como el no metal que hace la representación de N, el oxígeno que hace la representación de O. El oxígeno le pasa la valencia 2 al no metal y el no metal le pase a su valencia, sea cual sea, X. Hacemos la representación con X porque no sabemos de qué no metal estamos hablando. Entonces, su compuesto o su componente va a ser el siguiente. Trabajemos con un no metal, por ejemplo, aquí el cloro. Entonces decimos el cloro, ¿ok? Y podemos decir cloro con valencia 1 porque estas son las valencias 1 más menos 1, 3, 5 y 7. Entonces voy a trabajar con la valencia 1. Entonces, como el cloro le pasa valencia 1 al oxígeno, no lo coloco porque se sobreentiende y el oxígeno le pasa la valencia 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se nombra esto? Hay tres tipos de nomenclatura. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura se basa en un tipo de la nomenclatura sistemática que me indica lo siguiente. En la nomenclatura sistemática tenemos los prefijos y sufijos, los prefijos de los numerales griegos. Por ejemplo, si se habla del 2, se habla con el prefijo di. Si se habla del 3, con el prefijo tri, tetra, hexa, penta, etc, etc, etc. Entonces, en la nomenclatura sistemática nos damos cuenta claramente que obviamente primero se nombra al oxígeno, en este caso sería como tiene el 1, ¿no? Entonces decimos mono, ok, mono, esto es directamente opcional, mono, óxido, monóxido, ok, monóxido. De ahí decimos que es un monóxido de qué? De dilitio. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que en este caso se trata de un solo óxido de dos litios, dilitio. Esto para nomenclatura sistemática. ¿Ok? Ahora, podemos tomar en cuenta que estoy frente a la nomenclatura sistemática. Ahora bien, así como la nomenclatura sistemática, hay otro tipo de nomenclatura que en este caso vamos a llamarle la nomenclatura stock.
Entonces decimos que nomenclatura sistemática, luego decimos o hablamos de la nomenclatura stock. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos en la nomenclatura stock es aquella nomenclatura que utiliza el tipo de valencia, ¿ok? Dentro de los paréntesis en números romanos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la nomenclatura stock, ¿ok? Que es una nomenclatura muy utilizada, por ejemplo, decimos que estamos frente del óxido, ¿ok? Óxido de litio. ¿Ok? Pero, como ustedes pueden darse cuenta, el litio solamente tiene una valencia. La nomenclatura stock dice que entre paréntesis coloco el número de valencia siempre y cuando el metal o no metal tenga más de una valencia. En este caso, como el litio solamente tiene valencia 1, no es necesario colocar dentro del paréntesis el número de valencia. Y finalmente tenemos la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional cambia o varía de acuerdo a la cantidad de valencias que tenga. ¿Ok? Se trabaja con prefijos y sufijos. ¿Ok? En este caso, como solamente tiene el litio valencia 1, vamos a tomar en cuenta que al tener una valencia 1, tomamos en cuenta que se va a trabajar con el sufijo ico. O si, en este caso sería óxido, un óxido, ahí sería lítico. ¿Ok? Lítico. Se trabaja con el sufijo ico porque eh, recordemos que solamente tiene una valencia. ¿Ok? Bien, de la misma forma, para la nomenclatura del óxido ácido, tenemos tres nomenclaturas. La nomenclatura sistemática, ¿ok? La nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. ¿Ok? En la nomenclatura sistemática utilizamos nuevamente los prefijos que teníamos en cuenta, que eran los prefijos de los números de los numerales griegos, di, tri, ¿ok? Entonces aquí, al tratarse netamente de el cloro, ¿ok? Y ustedes pueden tomar en cuenta, podemos decir que ese es óxido o monóxido, ¿ok? Aquí sería monóxido de, como es cloro 2 decimos dicloro. Bien, en la nomenclatura stock utilizamos directamente, en este caso, la palabra óxido, ¿ok? Óxido, porque el oxígeno va a trabajar siempre con valencia 2, entonces es óxido, así como acá óxido de cloro. Como ustedes pueden darse cuenta, el cloro tiene 4 valencias, el 1, el 3, el 5 y el 7. Entonces, en ese caso, sí tenemos que cerciorar o definir qué valencia es. Entonces, sería la valencia del cloro está trabajando con valencia 1. ¿Ok? Con valencia 1. Bien, ahora, en este caso, para nomenclatura tradicional, nosotros tomemos en cuenta un recuadro muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se trata de 4 valencias, ¿ok? Nosotros tenemos que verificar qué tipo de sufijo o prefijo se va a utilizar en este caso para lo que hace o lo que correspondería a la valencia número 1. ¿Ok? Dicho de otra forma, nosotros debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si me dan esto que tengo aquí, ¿ok? Que hace referencia
netamente y directamente a la cantidad de valencias. Como en el primer ejemplo dije, como cuando se habla de una valencia, se utiliza este prefijo, sufijo ico. ¿Ok? En este caso, el cloro, si ustedes se dan cuenta, el cloro tiene cuatro valencias. Al tener cuatro valencias, yo voy a tomar en cuenta todo esto, uno, 2, 3, 4. ¿Ok? Y las voy a nombrar de la valencia menor a la valencia mayor. ¿Qué significa esto? El cloro está trabajando con valencia 1, porque su valencia se fue para acá, 1. Entonces, si ustedes dan cuenta, está trabajando con la menor valencia. Entonces, como trabaja con la menor valencia, vamos a utilizar esta que está aquí. Entonces, acá sería si fuera la valencia 3, si estuviera trabajando el cloro con la valencia 5, trabajaríamos con este. Y si estuviera trabajando con la valencia 7, estuviéramos hablando de este. Por ejemplo, como aquí está trabajando con la valencia 1, la valencia mínima, entonces trabajamos con este. Entonces decimos hipo, hipo, eh, que como además de ese hipo, o simplemente, primero, evidentemente, tomamos en cuenta la palabra anhídrido, ¿no? Anhídrido. Entonces aquí decimos anhídrido. Y ahí utilizamos la palabra hipo. Hipo. Y como se trata del cloro, utilizamos la palabra cloro, pero con la terminación oso. Hipocloroso. Anhídrido hipocloroso. Ahora, ¿qué pasaría si el cloro no estuviera trabajando con su valencia mínima que 1, sino con su valencia máximo de 7? ¿Ok? El oxígeno trabaja con valencia 2 siempre y tenemos esta fórmula en donde el cloro ha trabajado con valencia 7, ¿ok? La valencia máxima, que es la 7, le ha pasado acá y el oxígeno sigue trabajando con su valencia 2. Entonces, estamos frente de estas cuatro valencias que tiene el cloro, estamos con la valencia máxima, que es la séptima. Entonces, su nombre tradicional sería anhídrido, ¿ok? Ya no hipo, sino perclórico, ¿ok? Se utilizó el prefijo per y el sufijo ico, perclórico. Ahora, ¿qué pasaría si de repente el cloro y el oxígeno, el cloro trabaja con su valencia 5 y el oxígeno con su valencia 2? Estamos frente a este caso. Recordemos, aquí cuando trabaja con 1, acá será cuando trabaje con su valencia 3 y aquí con su valencia 5. Aquí sería el anhídrido, ya no per con el sufijo, con el prefijo per, sino simplemente clórico, anhídrido clórico, en donde solamente se coloca el sufijo ico, clórico. ¿Ok? Bien, entonces ahí nosotros lo que hemos establecido es la nomenclatura de los compuestos, de los componentes de tipo binario. ¿Ok? ¿Por qué binario? En este caso solamente hemos hablado del óxido básico y el anhídrido, de estos dos compuestos binarios. ¿Por qué? Porque se componen, sus componentes son dos. ¿Ok? En este caso metal y el oxígeno, no metal y el oxígeno.